un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, qué rico saludarlos nuevamente. Hola, Rosita. Hola, qué rico estar acá otra vez en esta conversación. Bueno, qué dicha, otro capítulo más. Nosotros les prometimos un podcast variado. Hemos tenido cápsulas y reflexiones de liderazgo, tips, hemos tenido entrevistas y pues hoy tenemos otra de estas conversaciones que es como conversar en la casa en la sala de la casa con alguien que uno quiere y estima y ojalá que una conversación que fluya bastante. Delicioso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues poco la reflexión que hacía es por qué no hablamos de liderazgo colectivo, que yo siento que es una conversación y un concepto que a veces se siente muy grande, a veces se siente teórico, y me parece que valioso abrir esta conversación nuevamente no desde las certezas, porque yo creo que sabemos desde origen que tenemos 1000 preguntas realmente cómo habilitar el liderazgo colectivo y qué implica el liderazgo colectivo, pero que delicia empezar a conversar. Seguramente me imagino que tendremos otros podcasts en el futuro para seguir profundizando, pero creo que es una buena conversación. Pero entonces arranquemos por el principio. Para ti, ¿qué es el liderazgo colectivo? Para mí, liderazgo colectivo es primero reconocer que ante la inmensidad de los desafíos, yo sola no puedo. Es construir confianza, es generar relaciones, es sumar voces, es movilizar a otros, es impulsar cambios más poderosos. Yo creo que para mí todo eso estaría asociado al liderazgo colectivo. ¿Y por qué una organización como Origen, que se ha dedicado a resolver esta pregunta de qué es eso que hay detrás de un liderazgo verdaderamente capaz de movilizar grandes cambios, empieza a conversar sobre el liderazgo colectivo? Como, ¿por qué trascendemos la conversación de lo individual a lo colectivo? Que es una buena pregunta porque no empezamos por ahí. O sea, cuando nosotros empezamos este camino, la pregunta era cómo fortalecemos la capacidad de las personas para impulsar grandes procesos de cambio. Y empezamos a traer a personas de diferentes contextos, de diferentes realidades a los programas y nos dábamos cuenta que pasaban por un proceso importante de transformación y llegaban a sus entornos y de alguna manera el entorno se los chupaba. Decía, bueno, y yo llegaba como un poco hablando en otro lenguaje, mirando las cosas distintas. Y por el otro lado, yo creo que una de las dolores más comunes que oímos en los líderes que llegan a los programas es la sensación de sentirse profundamente solos, de sentirse abrumados, de sentir que muchas veces la misma comunidad genera una dependencia. Por ejemplo, los líderes comunitarios, líderes maravillosos, al final las comunidades terminan generando una dependencia muy grande en ellos y de manera un poco intuitiva empezamos a decir, bueno, si en este semestre estuvo un líder de esta comunidad en Ciudad Bolívar de esta iniciativa, traigamos a 2 más para que juntos podamos hacer cosas. Trabajando en las empresas, nuevamente lo mismo, cuando pasaban personas de las empresas en los programas abiertos que viven unas experiencias también maravillosas, pero cuando volvían a su organización también les hacía falta eco. Y al final yo creo que en este camino muy rápidamente nos dimos cuenta que el tema era como, por un lado, cómo habilitamos condiciones para un liderazgo colectivo. Entonces, cómo formamos a varios líderes dentro de la organización, cómo construimos confianza entre diferentes actores, cómo tenemos una mirada más sistémica, pero por el otro lado, cómo fortalecíamos competencias para el ejercicio de un liderazgo colectivo. O sea, creo que parte central del proceso es reconocer que es como una declaración de humildad. Yo solo no puedo y necesito a otros, y creo que hemos estado como recorriendo ese camino cada vez con más intención, pero tengo muy claro que hubo un momento en la Junta de Origen en que dijimos, nuestra causa no es el liderazgo, nuestra causa es el liderazgo colectivo. Y ese último punto que tú tocas, pues para mí es determinante, porque la realidad es que hoy en Origen sabemos que para que el liderazgo colectivo realmente aflore, claro, necesitamos tener unas competencias que están relacionadas con el liderazgo colectivo.
Pero no solo se trata de desarrollar esas competencias en los individuos, también tenemos un poco que impactar esos, si se quiere, factores del entorno que facilitan o favorecen que el liderazgo colectivo realmente esté presente, porque la realidad es que hoy trabajamos en distintos sistemas y ecosistemas en donde los incentivos no necesariamente están puestos en lo colectivo. Y esta reflexión de impactar tanto las competencias del individuo como las condiciones del entorno, pues nos han llevado a entender que hay unos habilitadores, si se quiere, y esos habilitadores son muchos. Desde origen hemos reconocido el rol que juega la confianza, la diversidad, la mirada sobre la creación de valor público, entre otros, justamente como camino para que el liderazgo colectivo se vuelva tangible, se vuelva real, se baje de esa conversación lejana y teórica y se vuelva, digamos, material, lo podamos como tocar. Entonces, ahondemos un poquito en eso y me encantaría arrancar por la diversidad, que es un tema que hemos hablado y yo creo que ese es un tema que siempre está en las conversaciones de origen. Arranquemos por ahí. ¿Por qué la diversidad importa tanto en la conversación del liderazgo colectivo? A ver, yo creo que parte de reconocer, como mencionaba anteriormente, que los desafíos son grandes, que son complejos, que como mencionaba yo en un podcast anterior, como dice Ronald Heifetz, que ante retos adaptativos no hay manera que el líder tenga todas las respuestas. Y que si tenemos una conversación de los mismos con los mismos, vamos a encontrar las mismas soluciones y las mismas respuestas. Entonces, creo que si declaramos y entendemos que los desafíos son grandes, la urgencia es mucha y necesitamos avanzar rápidamente, pues qué rico poder complementar mi mirada con otras para encontrar realmente soluciones innovadoras. Y yo creo que hay como dos elementos importantes ahí. Quiero mencionar uno, esa necesidad de, y lo mencionaba yo en el podcast que grabamos anteriormente sobre diversidad, de intencionar esa unión de mundos. O sea, creo que en eso hemos hecho nosotros un esfuerzo maravilloso. Y yo definitivamente creo que es como que ahí es el liderazgo colectivo puesto en acción, como que es que la magia aparece cuando unimos esos mundos distintos y construimos confianza, tema que ahorita seguramente vamos a profundizar. Pero por el otro lado, y ahí quiero traer un modelo que se llama la escalera de la diversidad, que yo creo que le ayuda a uno a entender que, digamos, en la base de esa escalera está el querer aniquilar al que es distinto, el holocausto. Tú vas subiendo en el siguiente nivel y es ignorar al que es diferente. Sí, no, y no te quiero matar, pero tampoco reconozco que existes. No, exactamente, es que no me doy cuenta ni siquiera que hay diferencias. Pero aquí racismo no hay. Pero ¿cuál es el problema? ¿Clasismo? No, pero ¿cómo? Entonces, ese es ignorar. Después está rechazar, que tú abiertamente dices, eso que hay, que tú representas no me gusta. La siguiente es tolerar, que de alguna manera te aguanto, pero no me gustas. Sí, y soy enfático en que no me gustas, No me pero gustas, te tolero. pero te tolero. La siguiente tiene que ver con lo que hemos creído que es como el ideal y es respetar las diferencias. Y este modelo lo que dice es que respetar las diferencias es un gran paso, pero no es suficiente. Porque yo respeto que tú eres distinto, pero tú allá y yo acá. Y el camino al que nosotros hemos estado invitando es cómo puedo yo subir a los últimos dos niveles que tienen que ver con comprender y valorar. Y para que eso pueda pasar, hay dos ingredientes fundamentales. Uno es la humildad de reconocer mi verdad no es la única verdad, lo que yo veo no es lo único que existe. Y la otra es la curiosidad que me permite decirte, permíteme entenderte, ayúdame a mostrarme tu punto de vista. Y creo que si nosotros habilitamos esas competencias a nivel individual y a nivel colectivo, de entornos, culturas, comunidades, países, ojalá que entendamos que ser distintos puede ser valorado y que realmente si pasamos esos últimos dos peldaños de la escalera a tratar de comprender a las personas que tienen miradas diferentes y declaramos, o por lo menos nos atrevemos a sospechar, decir, bueno, de pronto hay algo valioso. Desde nuestra experiencia, yo creo que ahí hay un inmenso habilitador de liderazgo colectivo. Pero es que además, Rosita, eso, digamos, parte de una base que tendría que ser una base común para todos, y es reconocer que todos somos distintos y que el ser distintos es valioso en sí mismo, pero tal vez como
como que actuamos esperando que hasta que tú no te parezcas más a mí, entonces yo ni siquiera te reconozco, ¿sabes? Pero la realidad es que la humanidad está repleta de colores, repleta de tintes, repleta de diversidad. Y una cosa que a mí me parece supremamente interesante es que a veces la conversación de la diversidad ha estado muy marcada por, al igual que las teorías y tendencias del desarrollo, por lo que pasa y las conversaciones que tienen los así llamados países desarrollados, ¿no? Cómo ellos ven la conversación de la diversidad. Y la conversación de la diversidad pues ha estado muy marcada por unas categorías o unos criterios que se vuelven relevantes, criterios de género, criterios de identidad y orientación sexual, criterios de orientación política, raciales, por supuesto. Todas esas categorías muy valiosas de reconocer en el mundo de la diversidad. Pero en países como Colombia, en regiones como Latinoamérica, también tenemos que poner esa voz de una diversidad económica, social, de mirada sobre el desarrollo, de mirada sobre la equidad. Y eso solo nos enriquece y nos abre todavía más el panorama de la diversidad. La diversidad no es solo unas pocas categorías que nos hacen distintos. Es la realidad de toda la dimensión humana que nos hace profundamente distintos. Y yo quería sumarte, porque cuando decías, me acordaba una anécdota personal y un poco haciendo eco a que yo no puedo gestionar lo que no veo. Hace, yo creo que unos 10 años, me fui a Estados Unidos a tomar un curso en el que parte central de ese curso tenía que ver con temas de diversidad. Y terminamos en una conversación, porque además era un espacio en que abiertamente se habilitaba esa conversación que normalmente no se tiene. Y me acuerdo una mujer latina, digamos de origen latino, pero americana, que no hablaba español porque su familia no le enseñaron. Y después entendí por qué. Ella cuando llega al espacio y hace como un paneo en el grupo, me ve a mí sentada y dice, qué felicidad que hay otra persona, otra mujer de color. Yo me miro y para quienes solamente están escuchando el podcast, yo digo que yo me siento como morenaza piel canela en nuestro entorno colombiano, ¿no? Como Canelita Hollywood, decían. Exactamente, entonces yo decía, mujer de color. Y yo, digamos, como de alguna manera traté de explicarle que en mi contexto, yo no me sentía una mujer de color, cosa que para ella fue un absoluto ofensa, como si yo estuviera de alguna manera negando mis raíces. Y tuvimos una conversación en la que esto que tú mencionas fue muy evidente, porque, claro, desde una mujer que creció en Estados Unidos, donde el tema racial ha sido transversal en los dolores de esa sociedad, es como que la vida se ve en función de colores. Y para ella, por ejemplo, decía, a mí no me enseñaron español porque si no me iban a mandar al colegio de menor calidad. Y yo le trataba de explicar y decía, obviamente que en Colombia existe racismo. Yo creo que en ese momento yo también con mucha ignorancia minimicé el racismo en Colombia, que después la vida me lo puso de frente, dijo, venga y mírelo, y recuerden, es muy fácil uno siendo blanco en Bogotá decir que no existe racismo en Colombia. Pero sí ratifico un poco lo que era mi argumento en ese momento, decir, en Colombia hay otros dolores más profundos. Por ejemplo, el tema socioeconómico nos divide de la misma forma en que hemos estado estratificados. Es una división que hace mucho daño a nuestro país. Entonces yo sí creo que si nosotros queremos, digamos, capitalizar el valor de la diversidad, tenemos que empezar a tener nuevas gafas para ver la diversidad. Y otro tema que desde Origen promovemos mucho es poder hablar de eso que normalmente no hablamos. Porque es que el tema de diversidad, primero crecimos en que a uno le dicen, tú no hables de eso que es diferente, porque esa persona es así, no digas. Y yo creo que hoy en día, en que el tema de diversidad está cada vez más sobre la mesa, se ha vuelto más difícil porque nada es políticamente correcto decirlo. Nosotros en Origen es como que yo cada vez que voy a abrir, digamos, estas conversaciones en un grupo diverso, digo, la posibilidad de que yo diga algo que esté mal es como de 10 por cada 10 palabras que diga, porque es complejo. Pero entonces terminamos no hablándolo. Y creo que un equipo, y lo que nosotros hemos visto, necesita tener la capacidad de hablar de las diferencias, para poderlas poner al servicio, para poderlas poner a brillar,
para poder reconocer cada uno que tiene que aportar, cuáles son las miradas distintas que complementan, y eso no se hace callándonos, sino realmente como sacando gafas más claras que nos permitan ver cosas que antes no veíamos. Y porque terminamos como atrincherándonos más en el miedo y en ese escalón de, pues entonces ignoro, porque si esta conversación es tan difícil de tener, porque seguramente me voy a equivocar. Yo tengo un amigo del alma, una de esas personas con las que uno tiene este tipo de conversaciones. Él es un escritor, es un hombre profundamente inteligente, él se llama Esteban, y tenemos unas conversaciones maravillosas y hemos construido una conversación alrededor del machismo y el feminismo que para mí ha sido muy enriquecedora. Pero lo que a mí más me enriquece es la postura tan humilde con la que un hombre como Esteban se acerca a preguntar con profunda curiosidad, como reconozco que de esto tengo mucho que aprender y entender. Ayúdeme a ver qué es eso que no estoy viendo, porque no quiero andar por el mundo sintiendo que estoy pisando huevos. Parto de la premisa que seguramente me estoy equivocando y estoy ok porque estoy en un proceso de aprendizaje. Entonces, traigo este ejemplo porque finalmente la conversación de la diversidad y de reconocer la diversidad, pues uno, desde la perspectiva del liderazgo colectivo, no puede ser tampoco una visión limitada de la misma diversidad en donde solo me importan dos categorías, sino realmente entender la diversidad en toda su dimensión. Pero dos, que nos ayude a reconocer nuestras diferencias, los privilegios asociados a esas diferencias y a esa diversidad que tenemos, los desafíos que se vuelven inherentes en no conozco eso que tú traes a la mesa. Y esto se vuelve determinante porque nos permite conectarnos con los seres humanos, no con su diferencia, no solo con su diversidad, sino con lo que hay detrás, con lo que verdaderamente nos conecta. Estas conversaciones son valiosas y enriquecedoras porque en solo rebotar preguntas, en solo entender qué es eso que al otro le duele, le cuesta, cómo ve el mundo, pues yo también aprendo, yo también amplío mi mirada del mundo y eso fortalece muchísimo y vuelve, digamos, como más grande mi mirada del mundo. Ahora, eso es difícil de lograr, ¿no? Eso no se logra con todas las personas todo el tiempo. Yo creo que hay un valor grandísimo en una conversación como la que yo tengo con Esteban, que es alguien que quiero, que admiro, pero sobre todo en quien confío. Y yo creo que ahí me das como pie para conectar con algo que ha sido transversal en la puesta de origen y en la construcción de confianza. Porque si yo pensara cuál es un habilitador o un requisito, ni siquiera un habilitador, un requisito del liderazgo colectivo es la confianza. Y como decimos nosotros en diferentes escenarios, yo no confío en el que no conozco. Entonces, parte fundamental, digamos, de generar entornos, culturas y comunidades donde el liderazgo colectivo sea posible, implica generar espacios de construcción de confianza en los que yo pueda conocer al otro, en el que yo pueda ver al otro más allá de los grupos a los que representa. Porque un poco lo que nos pasa es, le preguntamos, y nosotros en nuestros programas que hacemos territoriales, hacemos como un punto de partida y todos los comunitarios piensan que los empresarios y las empresas solo les importa la plata, que los políticos todos son corruptos, pero los empresarios piensan de las comunidades que lo único que quieren es de alguna manera sacar ventaja de la empresa, y mientras que yo solamente vea al grupo al que el otro representa y no pueda realmente conectarme con el ser humano que hay detrás, como tú decías, es imposible el liderazgo colectivo, porque el liderazgo colectivo no se da entre entes y organizaciones o logos, se da entre seres humanos que se conectan, y yo creo que ahí está el tema central. Y por el otro lado, hablando, digamos, de la parte humana de la confianza, digamos, la confianza es como una red que me sostiene, que permite que yo me sienta tranquila de pedir ayuda, de reconocer que no sé, de aceptar que me equivoqué, que los tres son elementos fundamentales en el liderazgo colectivo. Entonces, pedir que las personas puedan atreverse a decir, oiga, necesito ayuda cuando no hay confianza es imposible. Entonces, definitivamente creo que ese tema muy personal de conocernos más allá de lo que representamos es sí o sí uno de los pasos fundamentales para habilitar el liderazgo colectivo. Finalmente, la confianza es creer o partir de la convicción de que el otro va a actuar en un bien común,
¿no? O actuar por el bien común, no nos va a hacer daño. La realidad es que en Latinoamérica eso es bien difícil. En los últimos 20 años la desconfianza ha crecido considerablemente en Latinoamérica y Colombia no es la excepción. 1 de cada 10 colombianos considera que no es posible confiar en partidos políticos, ni confiar en el otro. El 40% de las personas que habitan una ciudad tan grande como Bogotá no creen que el diálogo sea una herramienta útil para resolver conflictos. Y eso básicamente lo que nos demuestra es una desconfianza profunda que hemos tejido entre los seres humanos. Porque si todo el tiempo estamos en esta conversación que nos hace sentir tan lejanos, tan imposible, como partiendo del hecho de que nada de lo que tú tienes, nada de lo que tú representas me agrega a mí pues algún valor, es pues genuinamente imposible que de ahí pretendamos resolver los problemas tan grandes que tenemos como sociedad. Y ahí hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es el concepto de estima de grupo. Estima de grupo es cómo me valoro y me veo yo en juego, digamos, o en relación con una sociedad. Los países nórdicos, por ejemplo, la estima de grupo funciona de esta manera, y es que yo, como ciudadano, parto del hecho que los vecinos son mejores que yo, que el resto de la comunidad se comporta mejor que yo. Y eso hace que yo eleve el estándar que yo tengo de mi propio comportamiento. En la América Latina pasa exactamente lo contrario. Nosotros como individuos estamos convencidos que nosotros nos comportamos mucho mejor de lo que se porta el vecino. Y cuando yo estoy parado en esa esquina, pues el estándar de mi comportamiento seguramente baja. Y esto a mí me trae una parte de la conversación de la confianza que yo creo que es fundamental, y es que tendemos a pensar que la confianza va de afuera o del otro hacia adentro, ¿no? El otro tiene que hacer algo para que yo confíe en él. Y dejamos de lado la conversación de la confiabilidad. ¿Qué tan confiable soy yo? ¿Cuál es mi rol para construir confianza contigo? ¿Qué estoy haciendo yo para construir esos lazos o esos canales de confianza con otros individuos y con otros seres humanos? Y no solo cómo me estoy quedando yo, casi que de brazos cruzados, esperando a ver qué es eso que pasa en el entorno para que yo confíe más o menos. Y yo creo que ahí, en origen, las conversaciones que hemos tenido con distintos líderes han sido bien iluminadoras de cómo realmente se construye confianza. Sí, y a mí 2 cosas que me vienen como de reflexión con lo que estás diciendo, es que cuando hacíamos el estudio de confianza al inicio de nuestros programas territoriales, en los que, para los que no saben, unimos personas, sector público, sector privado y sociedad civil en programas que buscan potenciar el liderazgo colectivo en las comunidades. Y les preguntábamos, ¿usted confía en los políticos? No. Pero cuando le preguntábamos, ¿usted confía en Juan Pérez, que es político? De pronto ese Juan, que es amigo mío, dice sí confío. Es que de alguna manera desconfiamos en lo genérico. Es como que yo, dado que tú representas este grupo, desconfío totalmente. Y no nos damos cuenta que realmente, como digo, la confianza no es en la institución necesariamente, sino en las personas. Y desde ahí se puede activar. De pronto es más difícil que los colombianos crean en la política y confíen en la política, pero de pronto sí podemos empezar por confiar en algunos políticos. Igual con los empresarios, igual con los líderes comunitarios. Bueno, y mientras te escuchaba, pensaba y recordaba una de las experiencias valiosas que he tenido en este último año, y fue con Amalfi, una líder indígena del Cauca, que pasó por 1000 líderes por Colombia, en ese programa en el que vivió su experiencia con líderes del sector privado, con líderes del sector público, con toda esa diversidad de regiones del país. Y Amalfi, bastante conmovida al cierre del programa, decía, yo me llevo principalmente lo equivocada que estaba, porque yo crecí en mi comunidad pensando que los empresarios eran mis enemigos. Y hace una frase además muy dura y dice, yo crecí pensando que lo único que querían era acabarnos. Y teniendo este espacio para conocerlos a ustedes, y señalaba a las personas que representaban el sector privado, me doy cuenta lo que son maravillosos seres humanos, que al final nos une lo mismo, que tenemos los mismos sueños, y que yo estaba perdiendo desde mi liderazgo social una posibilidad maravillosa de construir con otros, de generar alianzas mucho más poderosas,
Y yo creo que esa historia nos conmovió a todos. Y la otra que conecto, que también es otro testimonio que a mí, creo que esas historias son las que me han ido enriqueciendo el camino. Cuando empezamos nuestro primer programa en Sabana Occidente, teníamos una líder comunitaria, presidenta de las juntas de acción comunal, como la asociación de juntas. Juntas. Y ella en uno de los cierres, que además ella tuvo digamos, compañeros del sector público, también del sector privado, pero hablando del sector público, ella decía, oiga, yo me doy cuenta de lo que se puede hacer trabajando con el sector público y realmente conectándome y confiando. Y cuenta una historia y una anécdota que a mí me impactó, porque además era una mujer que debía tener más de 60 años y llevaba, de hecho, no sé, 20 años trabajando en juntas de acción comunal. Y dice, porque esta es la primera vez que me relaciono directamente con la alcaldía. Yo llevo 20 años en este rol relacionándome a partir de derechos de petición. Y yo oí esa historia y yo decía, no puede ser, pues antes logramos lo que logramos o no logramos lo que no logramos, porque mientras que yo no genere esos lazos que me permitan movilizar y unir a personas y generar redes mucho más diversas, que seguramente es otro de los temas que podemos profundizar, como definitivamente para potenciar la capacidad de liderar colectivamente necesito construir redes más amplias, más diversas, para movilizar actores distintos que nos permitan escalar el impacto de lo que hacemos. Exactamente. Y me estás haciendo recordar, hace unos meses tuvimos una conversación en Origen valiosísima con Jaime Bermúdez, el ex canciller de Colombia, a propósito de su libro sobre la ética, y la conversación de la ética y el liderazgo me parece que va a meritar un capítulo aparte, pero había una conversación con él muy valiosa que se conecta con todo esto de la confianza, y es que tanto mi comportamiento está muy influenciado, no solo por las leyes, sino por cómo se comportan quienes están alrededor mío, a quienes tengo cerca. Y eso que hacen esas personas que tanto influencia la manera en la que yo me comporto. Entonces, si yo estoy muy rodeado de personas que tienen, digamos, esta tendencia más hacia ese rechazo, esa división, eso cómo influencia la manera en la que yo veo el mundo. Y cuando yo extrapolo eso a las historias que tú estás contando y por qué en los programas de Origen vemos la magia que vemos, pues es porque llega un grupo de personas profundamente diversos, pero sobre todo abiertos y curiosos a experimentar, a abrir su corazón y a vivirse esto de conectarse, de confiar con el otro, de confiar en la diferencia. Y eso va impactando en cascada, si se quiere, o de forma exponencial, ¿no? Tal cual, y además yo creo que a veces subestimamos el poder de una sola persona. No, sí. Y yo creo que si Amalfi llega a su comunidad y ayuda a que esa comunidad ya comparte su experiencia y puede inspirar y bajar las resistencias en 2, en 3, en 4, en 5 los líderes que la acompañan, y ya son no solamente Amalfi, sino 6 personas que se atreven a pensar qué sería posible si colaboramos con las empresas de esta región. Seguramente ahí logramos un cambio, como digo, que a veces subestimamos. De acuerdo. Y por el otro lado, y también yo coincido en que estaba pensando en nuestra conversación con Jaime Bermúdez, de cómo a veces pensamos que para que cambien los comportamientos y cambie la cultura y cambie, por ejemplo, la forma en la que nos vivimos la vida en este país, necesitamos grandes cambios institucionales. Y lo que él menciona, y eso lo uno también con lo de la estima de grupo, es que un cambio en comportamiento de una persona que tiene influencia, que es vista, digamos, como un poco que los demás la siguen y tiene mucho más influencia que el mismo cambio de una ley. De acuerdo. Entonces, creo que ahí tiene mucho sentido nuestra apuesta de impactar al que impacta y entender que esas personas que tienen roles de liderazgo e incidencia en una comunidad, si empiezan a generar cambios en ellos y entienden que pueden irradiar esos cambios en otros, eso es como un efecto multiplicador. Que además es una invitación permanente a todos los que estamos en esta conversación o conectados a este podcast, a todo el tiempo estar reflexionando de pronto esto que yo estoy haciendo, qué tan consciente soy del impacto que yo tengo en otros, así yo no sea el líder con el gran cargo. Esto que hago yo todos los días, cómo impacta mi familia, mis amigos, la organización en la que trabajo, mi entorno cercano.
seguramente si multiplicamos mucho más de ese pensamiento, de esa manera de ver el mundo, pues de pronto esa sumatoria de gestos, cambios pequeños en comportamiento tienen grandes transformaciones. Y esto, pues lo conecto con ese otro habilitador que es la manera en la que vemos el valor público y cómo apreciamos y valoramos el valor público. Tendemos, yo creo, Rosita, que tendemos a pensar que el valor público es eso que le compete a lo público, ¿no? A los funcionarios, al alcalde, al presidente. Pero al final el valor público es eso que nos duele a todos. La seguridad, la equidad, el transporte, las vías, la salud, la educación, esas agendas de desarrollo, si se quiere, que nos duelen a todos. ¿Y por qué lo conecto con esta conversación de la confianza? Porque si entendemos que todos tenemos un rol en la creación de valor público y que necesitamos además esa diversidad de actores jalonando esas agendas con pequeños y grandes comportamientos, cambios en los comportamientos, con ajustes, con incidencia, es que realmente esas agendas se movilizan y no se movilizan solo porque hay una nueva ley que cambia por completo una de esas agendas, sino porque entre todos logramos movilizar esas transformaciones. Sí, y yo creo que hay como dos reflexiones que me aparecen con lo que dices. La primera, y me da un poco como de vergüenza echar para atrás en mi historia, porque yo como mi vida fue el sector privado, llegué a Origen y para mí mi mirada era como que el sector público, y yo decía, es como chino avanzado. Para mí la política, lo público era como yo lo entiendo, además desde el mismo lenguaje que se utiliza en el público, desde todas las creencias de que todo lo público y lo político es corrupto, etcétera. Pero desde esas creencias, pues tampoco me acercaba a ese mundo y creo que de alguna manera terminaba pensando, yo puedo generar cambios como en esta parte del ranchito, pero no, digamos, entender que si yo quiero impulsar cambios grandes, necesito hacerme la pregunta de lo público que es de todos. ¿Y cuál es mi rol ahí? Y creo que definitivamente cuando nosotros empezamos este camino en nuestro programa de liderazgo público, en que me atreví a entender y decir, listo, no tengo ni idea, pero tengo que aprender. Y tengo que acercarme con curiosidad y ser mucho más consciente de mis retos y mis desafíos. Y también reconocí de alguna manera la mirada, yo podría decir obtusa o chiquita, de pensar que era posible ayudar a transformar este país sin incluir lo público y lo político, o sea, las dos cosas, y sin entender realmente pues, no sé, conceptos como participación ciudadana, para mí era como para los politólogos, pero cuando digo participación ciudadana es que Rosita Manrique decida que me tengo que dejar de quejar y entender que yo puedo ser parte del cambio que quiero ver en la comunidad, y que implica por reconocer que eso también tiene que ver conmigo. Pues fíjate que yo creo que mi historia es completamente la opuesta, porque yo trabajé muchos años en el sector público y casi que tenía esa noción de que la única manera de lograr grandes impactos y grandes transformaciones era desde lo público, pero también con una sensación de mucha frustración porque es un entorno complejo, burocrático, lento. Y hoy estoy parada en la misma esquina tuya, en donde la conversación nunca es solo de un sector. La conversación de las transformaciones jamás le pertenece solo a unos. Eh, las posibilidades de impacto que tenemos en los distintos sectores tienen distintos niveles y justamente son esos cruces los que realmente movilizan grandes cambios. Y es esa interacción diversa entre capacidades distintas lo que pues propone realmente soluciones innovadoras. Y yo diría que ahí nos lleva como a la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque a veces es como, bueno, el liderazgo colectivo es como para quienes están en los grandes roles de liderazgo en el gobierno. O los iluminados. O los iluminados. Y yo siento que hoy en Colombia hay muchos testimonios de liderazgo colectivo. Cuando uno ve lo que pasa en las comunidades, en regiones vulnerables en que realmente no está el Estado, en que las comunidades se unen para movilizar y hacerse cargo de sus propias realidades, eso es liderazgo colectivo. Es como sumar miradas, es decir, oiga, ¿qué es lo que nos une? Y hagámonos cargo. Ahí está el liderazgo colectivo en acción. Pero también cuando miramos uniendo mundos, y yo creo que es un caso que seguramente mencionaremos varias veces, que el de Compromiso Valle,
en el que los empresarios dicen, acá nosotros solos no podemos, van y se acercan a la comunidad y se acercan a conocerse y se rompen un poco esas creencias y deciden abordar juntos las problemáticas. Cuando nosotros miramos lo que pasa en un programa empresarial como el que tenemos, y menciono la empresa porque estuvo Luis Alberto aquí como uno de los invitados en Alianza Team, en el que se atrevieron a decir, listo, retemos que no trabajamos con lo público, vinculemos a líderes de las comunidades y del sector público en nuestros programas y abordemos colectivamente los desafíos. Todos esos son casos de liderazgo colectivo desde donde yo estoy. Y yo creo que si cada uno de nosotros nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿qué parte del mundo estoy ignorando? O sea, es como si literalmente yo volteara la cabeza y diga, ¿qué pasa si miro para otros lados y exploro a ver qué me estoy perdiendo y cómo puedo sumar? Ahí ya estoy empezando, cuando soy muy consciente de cada vez que digo es que todos y los meto a todos en un mismo paquete, ahí ya empiezo a generar una posibilidad. Y yo diría que, como lo mencioné anteriormente, un primer paso es reconocer, yo sola o solo no puedo, pero dos, yo tengo con qué. O sea que no me puedo quedar, y yo creo que ahí podemos seguir explorando, es, en mis manos sí está hacer que las cosas cambien. No me toca a mí sola, porque es que si sola pues sería imposible, pero tampoco la otra opción es quedarme esperando y un poco resignada que las cosas están como están. Y yo creo, Rosita, esto tal vez lo abordábamos de forma más general en el primer capítulo, como planteando las bases de todo este podcast. Yo creo que no podemos no reconocer que estamos también en un momento de la historia donde la incertidumbre, el caos, generan un ruido que a veces es paralizante para muchos. Para nosotras también, ¿no? Para todos. Y cae uno un poco en esa lógica de, entonces yo más bien me meto en una cueva, corto todo este ruido, toda esta sobreinformación, porque esto es abrumador y entonces yo, mejor dicho, más bien me desconecto. Pero la realidad, o la invitación más que la realidad acá, es cómo desde lo pequeño, no solo desde lo grande, desde el día a día, buscamos esos puntos de conexión que nos permiten sacar la cabeza y sentir que tenemos con qué y que podemos hacernos cargo y que tenemos un rol en estas conversaciones y que podemos, de pronto en cosas grandes o en cosas pequeñas, empezar a irrigar algo de liderazgo colectivo. Y que no es solo una invitación de afuera hacia adentro, que esto, digamos, tal vez es como un fueguito que deberíamos buscar adentro para ver cómo nos conectamos más y somos como parte más activa, tal vez, ¿no? Y a mí me gusta ese el fuego porque yo siento que el fuego que a veces se siente desde la rabia o desde la de resignación, desde la impotencia, es más bien como encauzo ese fuego para decir, no más, o sea, yo tengo que ser capaz de hacer que las cosas de alguna manera cambien. No necesito cambiar a Colombia ni cambiar el mundo, pero ¿cuál es mi propia cancha? ¿Qué sí puedo empezar a hacer distinto desde mi propia cancha? Y yo creo que ahí también, a veces, desde la otra mirada es, no, yo ya estoy haciendo lo que está en mis manos porque yo saludo a las personas cuando me las encuentro, soy amable y respetuoso. Soy Sí, queridísimo soy con mi queridísimo, familia. exacto. Digo, sí, me parece muy importante y yo creo que eso es lo mínimo. Sin embargo, creo que no es suficiente. Entonces, para mí la pregunta es, entre soy querido con mi familia y voy a cambiar el mundo, pues hay una cantidad de posibilidades en la mitad. Cada uno desde su propio rol, que se haga la pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué sería posible si yo paso de la impotencia, de la resignación, de la indiferencia, a decir, en mis manos está, yo también soy responsable, yo también tengo con qué, no necesito hacerlo sola, y mirando un poco qué es eso que quiero ayudar a cambiar con ayuda de otros? Estando dispuestos a escuchar. A veces ese siguiente nivel es, ok, reconozco todo esto que me genera rechazo, miedo,
en algunos casos odio, de pronto el siguiente nivel es, venga a ver, yo escucho a ver qué hay ahí, antes de reaccionar. Venga a ver, yo curiosamente pregunto, ¿qué es eso que yo no estoy viendo que ustedes parecen estar viendo con tanta claridad? Y tal vez ese siguiente nivel es reconocer que mi verdad no es la única verdad y que si yo quiero un país distinto, una sociedad distinta, un entorno distinto, pues no va a ser a mi manera, mm, pero tal vez hay algo en mí que tendría que pararse desde una esquinita más allá para que la conversación sea más grandecita. Y ahí me acuerdo la tercera alternativa de Covey, este autor que tiene ese libro con este nombre, que él dice que parte de la premisa, que es que a veces tenemos como una mentalidad desde la escasez, o es tu mirada o mi mirada y no existen sino dos, y dice, ¿qué tal si yo te invito bajo la premisa de qué tal que juntos encontremos algo que sea mejor, que no es 1 más 1 es 2, sino 1 más 1 puede ser 100, porque encontremos posibilidades que no serían posibles digamos, cada uno desde su propia orilla, desde su propia mirada. Y claro, reconocemos que el tamaño de los desafíos, esto lo hemos dicho varias veces acá y en otros capítulos, el tamaño de los desafíos que tenemos es pues enorme, ¿no? Es abrumador. Pero encaucemos la tristeza, encaucemos la frustración, encaucemos la impotencia, la rabia, porque esas emociones nos tienden a atragantar, ¿no? Ahí queda uno un poquito congelado, un poquito paralizado. Y encauzarlo, pues básicamente es cómo nos conectamos con ese fuego, con lo que nos mueve la barriga, con lo que sí de pronto es posible. Y de pronto por ahí es mucho más fácil encontrar esos otros, a los que también les mueve la barriga lo mismo que a uno. Y yo diría que, bueno, este será un tema que nos da para explorar profundamente. A mí personalmente me generan muchas preguntas, o sea, cómo realmente habilitamos un liderazgo cada vez más colectivo, pero también me reta, me emociona, me quita un peso. Em, en mi caso, la impotencia es una emoción que me, como tú dices, que me paraliza. Y para mí la posibilidad de, de sentir que puedo ser parte me llena como de esperanza y de valentía. Y creo que para mí esa es un poco la invitación. Creo que eh, si en diferentes escenarios de este país le damos, por un lado, eco a todos los escenarios, digamos, experiencias de liderazgo colectivo que nos ayuden a crecer, a impactar, a contagiar. Es como si fuera como un COVID positivo que se contagia, y es entender que, que en nuestras manos está, que no podemos seguir tercerizando en que haya alguien allá que sea el presidente. Y ahí un poco para cerrar un poco desde mi mirada, Ronald Heifetz hace mucho énfasis en que yo puedo ejercer el liderazgo si tengo la autoridad formal o no la tengo. Y a veces pensamos que, Depende no, del cargo. depende del alcalde, depende del presidente, depende del jefe, depende de todos menos de mí. Y si miramos lo que ha pasado en la humanidad, muchos de los movimientos, y vámonos a Colombia en las últimas marchas, en todo lo que ha pasado, muchos de los grandes cambios de la humanidad nacen de personas común y corriente, por decirlo. Personas normales que deciden hacer cosas extraordinarias, simplemente porque se aburrieron de quejarse, porque decidieron que tienen con qué, porque reconocieron que pueden ser capaces y que también es responsabilidad de todos construir, digamos, el futuro que queremos. Sí, yo creo que para mí está también cerrando es como una invitación a permanentemente cuestionarnos y hacernos preguntas. Yo a veces digo con risa que yo soy como la niña de las preguntas porque lo soy, pero es eso, es con cada decisión que estamos tomando, con cada proyecto que estamos emprendiendo, con lo que hacemos desde una empresa, desde una fundación, desde el sector público, ¿por qué no estamos todo el tiempo retándonos y preguntando qué tantas miradas estamos incluyendo en estas decisiones que estamos tomando? ¿Qué tan diversos estamos siendo? ¿De quiénes nos estamos rodeando en lo profesional y en lo personal? ¿Qué tanto estamos dejando de anular y cancelar conversaciones para no meternos en discusiones y más bien intencionando conversaciones que nos enriquezcan la mirada del mundo?
qué tanto esas creencias que tenemos las estamos cuestionando de el por qué las tenemos. Y yo creo que si arrancamos por hacernos de forma permanente esas preguntas, ese es un gran buen camino y una buena puerta para intencionar el liderazgo colectivo en la vida diaria y en todo lo que hacemos. Y una última que se me aparece y es cómo mantenemos al margen el ego, que es tan humano en cada uno de nosotros, porque creo que si nos atrevemos a soltar nuestra necesidad de protagonismo, porque efectivamente el liderazgo colectivo y ser todos protagonistas es imposible. Y es aceptar que de pronto no va a ser a mi manera, de repente yo no voy a hacer la cara visible, pero lo importante es cómo logramos ese cambio que queremos lograr. De acuerdo. Entonces yo me voy como con voy con muchas preguntas, como tú dices, y para mí hay una invitación a que ojalá quienes nos escuchan nos ayuden a seguir enriqueciendo esta conversación alrededor del liderazgo colectivo, ayudar a visibilizar casos. Creo que en Origen estamos todo el tiempo buscando si saben de experiencias exitosas, experiencias inspiradoras de liderazgo colectivo, ojalá las compartan con nosotros, pues porque, como decimos, creo que las buenas experiencias nos inspiran, nos contagian, nos permiten aprender. Y nos ayudan a cambiar las narrativas sobre lo que sí es posible, lo que creemos que es posible en este país que nos necesita tanto. Pues otra conversación más deliciosa y enriquecedora, Rosita, gracias. Gracias y los esperamos en nuestros próximos episodios de este podcast desde el balcón. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube.